Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde estés. Hoy vamos a tener una clase, bueno, no una clase, una entrevista maravillosa y fantástica. Yo lo tomo como clase porque estoy con la maravillosa y extraordinaria bióloga, la maestra Eva Obregón. Entonces, hay que tomar en cuenta que la aromaterapia como un arte milenaria es que consiste en la combinación de extractos y aceites esenciales de plantas aromáticas que ayudan a crear un balance, armonía y promover la salud del cuerpo. Estoy con una de las maestras más fantásticas que ha revolucionado mi vida porque realmente lo que es la aromaterapia es una delicia y más si lo aprendes con la maestra Eva Obregón. Bienvenida, maestra. Un besote. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo estoy en la Ciudad de México. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo, como dice Jessica, de dónde estén. Y pues sí, hoy nos hemos reunido para platicar justamente de algo que es muy popular actualmente, algo que todo mundo tiene, digamos, ahora en su casa, en su mente, ¿no? Y esto nos ha llevado a que haya una gran popularidad del uso de los aceites esenciales. Sin embargo, pues bueno, hay que tomar algunas características muy precisas, muy en consideración, pues porque obviamente hablamos de extractos de plantas que vienen de lo que llamamos en general plantas medicinales y por lo tanto tienen efectos poderosos sobre nuestro cuerpo. Sí, y yo quiero comentar que, bueno, yo cuando mis principios de lo que fue la aromaterapia fue durante la pandemia. Fue cuando yo empecé a saber de aceites esenciales. Sin embargo, muchas veces, pues como dice, como es común, no nos acercamos a la persona adecuada. Entonces, hubo ciertas irregularidades y voy a comentarlo. Por ejemplo, a mí me comentaban, sí, se pueden tomar los aceites esenciales. Sí, o sea, con la persona que me ofreció, ya sabes, esas líneas muchas veces multinivel, se puede decir. Entonces, cuando me lo ofrecieron, dije, ok. Sin embargo, me empecé a notar, la primera vez que yo puse atención fue cuando, pues a mí, ya saben, ¿no? Yo siempre con lo de cirujano dentista, siempre andaba buscando, ¿no? Y se me ocurrió ponerle aceite esencial a mi cepillo de dientes. No, ese día lo puse en la mañana, lo usé y todo. En la tarde, en la noche, cuando ya lo iba a utilizar el cepillo dental, estaba deshecho. Dije, qué curioso, pero yo dije, no le puse mucha atención. Al otro cepillo de dientes, le volví a poner aceite esencial de menta, precisamente, y era la que nos decían que podía ir debajo de la lengua, nos decían en ese entonces, ¿verdad? Cuando yo empecé, ese fue el principio de mi aromaterapia, ¿no? Entonces noté que lo volví a deshacer, entonces dije, bueno, aquí algo no está correcto. Si esto hace en el cepillo de dientes, ¿qué hará dentro del organismo, no? Entonces ahí cuando dije, no, tengo que irme con la persona que realmente esté en el área, esté realmente familiarizada, que maneje principios, que maneje integridad, porque no nada más es vender por vender. Y yo algo que admiro de mi maestra Eva Obregón, que realmente ella tiene un currículum, ahorita lo vamos a compartir, muy amplio, pero realmente cuando yo empecé a tomar la clase con ella, entendí y te explica desde la bioquímica, te explica cómo, que no es esencial, no hay aceites que no se pueden tomar, todo lo que hacen en el organismo, ¿no? Entonces, mi querida maestra, yo digo que es clase porque realmente siempre que yo estoy con usted aprendo. Incluso aquí tengo mi aceite porque aprendí a ella a hacer mis combinaciones. Muchísimas gracias. He aprendido de perfumes también, gracias. Ahora que fui allá a Francia, me acordé tanto de mi maestra porque llegué y gracias al conocimiento que ella me transmitió, yo pude elegir mi perfume conforme a las tonalidades, a las notas, ¿no? Entonces, si estás en esto de aceites esenciales, realmente edúcate, o sea, eduquémonos para que realmente dentro de un bien no venga un mal, ¿verdad? Entonces, eduquémonos, les recomiendo completamente las clases de la maestra Eva.
Adelante, maestra. Aquí tengo mi aceite de romero, porque yo siempre que estoy en clase con la maestra, lo utilizo para memorizar bien, para que realmente la información quede muy fresca y pues para que mi mente esté fresca, ¿no? Adelante, maestra Eva. ¿Qué me dice? Platíqueme. Te digo muchas cosas porque cada vez que escucho alguna de estos puntos donde hemos coincidido, bueno, se me despiertan muchas anécdotas, muchas experiencias que hemos tenido. Sí, tengo ya muchos años en la aromaterapia, cerca de 33 años que he estado trabajando con esto. Originalmente mi vida profesional se inició justamente dentro de la biología y a partir de allí fue cuando ya trabajando como bióloga, entré a un sitio que se llama, a un área, perdón, de conocimiento, que es la fitopatología. En la fitopatología es justamente esta área de investigación en botánica o en ciencias agrícolas, esto es en plantas, en cultivos que nos dan nutrición, que nos dan alimento, y fue la primera vez que yo oí hablar de los aceites esenciales. Las plantas producen aceites esenciales como una estrategia de defensa ante los insectos, por ejemplo, ¿no? A los insectos que llegan como pulgones. También se producen muchos aceites esenciales en respuesta a la infección, por ejemplo, en las raíces de que serían los tubérculos de las papas o las jícamas, por ejemplo. Se producen estos principios aromáticos, principios muy volátiles que nosotros recibimos como el olor de la planta, ¿no? Y muchas veces estos principios volátiles funcionan de muchas maneras como agentes, por ejemplo, como agentes para llamar a los polinizadores, como agentes también disuasivos para que los mamíferos, por ejemplo, que se alimentan de ciertas plantas, pues no se las acaben, porque si no, pobrecitas plantas, ¿no? Se quedarían total y absolutamente fuera del ecosistema. Y entonces fue la primera vez, estando en fitopatología, que yo empecé a trabajar en aceites esenciales. Sin embargo, todavía estaba en el área de investigación y no había para nada incursionado en el punto de la terapéutica. El salto de la biología tradicional, decente, a la parte terapéutica y, como yo digo, la biología indecente fue paulatino. Sin embargo, cuando se dio ya no hubo vuelta atrás. Y para esto quisiera, con estas anécdotas que van saliendo, pues platicarte que en el 2014 publiqué un libro que se llama El poder de los aceites esenciales como antisépticos respiratorios, ¿no? Este libro fue justamente uno de los, para mí, eventos más importantes porque fue a partir de la experiencia de la influenza, que en México fue el primer sitio donde se dio la alerta justamente de esta epidemia, pandemia, ¿no? Que iba a terminar con el mundo. Desde el punto de vista de infecciones respiratorias severas y bueno, en aquel entonces, 2011, no había pues la tecnología ni las propuestas para crear vacunas y pues bueno, se hizo así como, ¿qué podemos ofrecerle desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista holístico? ¿Qué les podemos ofrecer a las personas? Pues que pueda justamente dárseles algo. Y mi propuesta fue hacer una mezcla de aceites esenciales justamente en una brisa, como yo le llamo, que es un spray, y esta brisa cumplía varios objetivos. Primero, la parte antiviral, los aceites esenciales son poderosos antivirales, obviamente no todos, hay que saber cuáles y hay que saber química, como tú dices. La química de los aceites esenciales nos habla mucho de esto y aquí entre paréntesis, es cierto, solamente si estás capacitado puedes generar este tipo de propuestas para apoyar a las personas. Y entonces los aceites esenciales antivirales junto con los aceites esenciales antibacteriales, porque una infección respiratoria siempre lleva ambos patógenos, ¿no? Una bacteria acompañada de un virus o un virus que acompaña a una bacteria.
Sin embargo, esta era la parte que yo ya estaba muy segura, sabía que esto era posible. Lo que me interesó en ese momento, como me interesa siempre, es el Bien. estado emocional de las personas, ¿no? Aquella pandemia de influenza, perdón, generó lo que ahora el COVID, ¿no? Aislamiento, miedo, Ujú. incertidumbre, y entonces la mezcla de aceites esenciales en ese entonces, luego en COVID, lo que tiene que tener como, digamos, efecto secundario o servicio añadido es sostener el estado emocional de las personas. Entonces, lo primero es la infección, lo segundo es mi estado emocional, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos una capacitación sólida, cuando nosotros conocemos bien nuestros aceites esenciales desde la botánica, desde la parte de la composición química, los efectos terapéuticos y las necesidades de una persona, es que entonces podemos formular. Y quise empezar por este punto porque el uso de los aceites esenciales, desde mi visión, es una visión terapéutica, no comercial, ¿no? Un vendedor es muy bueno como vendedor y está capacitado en las ventas, pero un vendedor no es un terapeuta. Y los Ajá. aceites esenciales son en manos de un terapeuta poderosísimos agentes terapéuticos. Desde mi punto de vista, les llamamos fitofármacos, esto es fármacos obtenidos a partir de vegetales, y estos vegetales justamente en manos correctas, en manos de una persona capacitada, que está funcionando evidentemente como una persona que quiere apoyar a otra persona, son invaluables, invaluables. Y algo que yo admiro de usted, maestra, es que realmente em, para mí, yo que he estado en diferentes clases con usted, realmente es la integridad, ¿no? O sea, es la integridad, manejarlo desde la integridad. Y la integridad, pues, es en base al conocimiento. Como dice, un vendedor, pues, cualquiera te lo hace bonito, ¿verdad? Sin embargo, teniendo las bases y la educación, porque ahorita, pues, tenemos grandes catedráticos como es usted, porque realmente, pues como yo mencionaba, tiene un currículum muy amplio. Ella ha estado en diferentes conferencias, la última, bueno, no la última, estuvo en Barcelona, ¿verdad, maestra? ¿Sí? Entonces, realmente tenemos profesores como la maestra Obregón que realmente aman, te explican, es una delicia estar en una clase con ella. Yo gracias a ella aprendí fitoterapia, aprendí composición, las estructuras químicas y realmente el hacer ya mis mezclas, ¿no? El hacer yo mis combinaciones con una base, o sea, con una base, ¿no? Porque como usted decía, tanto que es el proceso de hacer un aceite esencial como para que termine nada más para oler rico en tu casa, pues no tiene una función. O sea, realmente hay que ver más allá de lo que es la aromaterapia. Yo creo que cada cosa afortunadamente tiene un espacio, ¿no? Entonces podemos utilizar los aceites esenciales, sí, como decoración ambiental, sale caro, pero sí se puede usar. Ajá. Realmente los aceites no son baratos, pero si uno quiere utilizarlos, pues para una reunión, para que la recámara, para apoyar la parte sensorial, la parte sensual e incluso la parte sexual, es Ujú. totalmente, se puede hacer, ¿no? Eh, Sin embargo, estos productos desde el inicio, se han vinculado básicamente a la terapéutica, porque hay un proceso por el cual se extraen de la planta que los hace sumamente concentrados. Más o menos necesitamos siempre, la numeralia es, aparte de interesante, refleja muchas cosas y, por ejemplo, se necesitan alrededor de 150 kilos de planta de lavanda para obtener 1 litro de aceite esencial de lavanda. Pero, por ejemplo, se necesitan alrededor de unos 500 kilos de aceite esencial de romero para obtener 1 litro de aceite esencial de romero. Ahí ya Mm. decimos, wow, ya está muy concentrado. Pues espérame tantito, porque para obtener 1 litro, un poco menos de 1 litro
de aceite esencial de rosa, se necesitan 3 toneladas de pétalos de rosa. Esto quiere decir que el producto que yo obtengo es un producto sumamente concentrado, que hay que saber diluir, dosificar, para realmente utilizarlo en la medida justa de lo que se necesita en la cotidianidad, ¿no? Una gota de rosa frente a una gota de lavanda o de eucalipto o de romero, básicamente estamos hablando de una diferencia en gramos de planta necesaria para producir una gota inmensa, ¿no? Y es por eso que algunos aceites esenciales hacen esto como la menta, ¿no? Que en tu cepillo, ¿no? Ajá. Muchos aceites esenciales, si no es que la mayoría, nada más que lo que varía aquí es el tiempo, van a desarrollar cierta acción corrosiva sobre los plásticos, ¿no? Y es una característica de todos los aceites esenciales. Como bien pensaste en aquella experiencia, nosotros no somos de plástico, pero también los aceites esenciales nos pueden producir gran irritación, nos pueden producir lesiones internas, vía digestiva, vía respiratoria, hepática, lo más frecuente la vía tópica, ¿no? Esta vía donde yo pongo los aceites sin ninguna protección, sin ningún vehículo, como lo llamamos en aromaterapia, y entonces, pues sí, voy a regenerarme porque por eso soy un ser vivo, no soy de plástico, pero va a llegar un momento en el cual la manera como el aceite esencial está interaccionando directamente con nuestra piel va a hacer que nuestra piel pues empiece a irritar, empiece a resecar, empiece a tener algunas características que evidentemente me van a estar hablando de que el aceite esencial, más allá de oler rico, más allá de ser divertido, más allá de ser un perfume decorativo, pues está interaccionando de mala forma, ¿no? Por así decirlo, con mi piel. Y algo que me sucede mucho en las clases, en la consulta, es que las personas llegan a lo mejor por otra cosa, pero bueno, como saben que yo me dedico a aceites esenciales, a naturopatía, a fitoterapia, pues bueno, llegan allí con diferentes cosas, ¿no? Pero mucho de lo que me he dado cuenta es que la gente llega ya usando aceites esenciales, ¿no? Y entonces cuando yo les pregunto acerca de ciertas cosas durante la consulta, durante este intercambio donde quiero rescatar información, mucha gente ya está tomando aceites esenciales o está aplicando aceites esenciales. Y a veces no se dan cuenta que muchas de sus patologías, por ejemplo, de piel, son causadas por una sobreexposición a aceites esenciales, ¿no? Una herida que no cierra, un salpullido que no mejora, ¿no? Y es porque me dicen, bueno, es que yo a mi crema le llevo poniendo lavanda y entonces la lavanda seguro no sirve porque esto no le está mejorando, ¿no? Bueno, ya cuando pregunto cómo la estás aplicando en dosis, desde cuándo, cuál es la frecuencia con que te la pones, bueno, ahí ya ves que no hay un protocolo terapéutico y como no hay un protocolo terapéutico está sobreexpuesta. Y entonces, por lo que viene, que es un tema que parece independiente, es en realidad parte de un mal empleo de los aceites esenciales. La parte que me decías, esta que tiene que ver con la hepatotoxicidad, ¿no? Con una toxicidad hacia el hígado, es algo que se presenta mucho, por ejemplo, cuando la gente viene a decirme que se siente mal, que tiene diarreas, que tiene mucha inflamación, por ejemplo, en el estómago, en el abdomen, que tiene problemas, por así decirlo, digestivo, y que entonces el aceite esencial de hinojo no sirve, porque ella tiene como 6 meses tomando una gotita de aceite esencial de hinojo todos los días en un vaso con agua y en lugar de mejorar, empeora. Entonces el aceite esencial no le está ayudando. Lo que está ahí pasando es que ya hay una hepatotoxicidad, ¿no? Y entonces, fuera de dosis, mal vehiculizado, porque entre paréntesis los aceites esenciales y el agua no se llevan bien, ¿no? Entonces, mal dosificado, mal vehiculizado y un tiempo muy prolongado, o sea, 6 meses, ¿no? Pues entonces, claro, cómo no es, cómo no fue antes que tenías todos esos problemas, ¿no? Antes aguantabas
Hazte. Sí, 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 sí. Y es como lo mencionamos, o sea, realmente a mí me lo dijo la maestra en ese entonces, que la que era una maestra, ella fue la que fue el principio de la aromaterapia, y ella lo mencionaba, no, no, es que una gotita, en el agua, que vamos a tomar todos los días, pero cuando yo vi eso, el de menta, precisamente era el de menta, era el que yo no soltaba, pues. Entonces, pero cuando yo vi eso en mi cepillo de dientes, dije, no, algo aquí está mal. O sea, sí, y eso porque pues soy como media observativa, ¿verdad? Entonces, pero no todos tenemos esa capacidad, o sea, no todos dices, bueno, y el por qué y el para qué. Entonces ahí fue cuando dije, no, algo está mal, tengo que informarme, porque pues pienso que está a la mano, siempre los aceites pues están a la mano. Sin embargo, el educarse, o sea, hace que esto sea una maravilla o sea destructivo, ¿no? De cierta manera. Entonces ahí fue cuando yo llegué con usted y me explica la bioquímica, la estructura, me explica que el agua con el aceite, obviamente pues yo sé que el agua con el aceite no se iba, pero una gotita, todo lo que transforma, o sea, tú una gotita de lo que es el aceite esencial, todo lo que transforma, ¿no? Entonces es cuando llego con mi maestra Eva y dice, no, así, y ya empiezo yo a captar muchísimas cosas. Dije, wow, o sea, sí es importante que nosotros nos eduquemos y sepamos. Yo creo que, aquí hablo como terapeuta, desde el punto de vista terapéutico, cualquier intervención que nosotros hagamos para apoyar a una persona desde el punto de vista terapéutico tiene que ser porque tenemos, uno, capacitación, Ujú. conciencia y ética, ¿no? Esto es muy importante y es lo que hace que un terapeuta realmente se convierta en una persona que acompañe, que eduque, que, que sirva, por así decirlo, para que alcancemos en la medida de lo que nos toca, porque no a todos nos toca de la misma manera, voy a usar la palabra, aunque ya no sé qué otra palabra usar, pero para que tengamos conciencia, ¿no? Esta conciencia de qué me está pasando, qué le pasa a mi cuerpo, por qué me dicen esto si yo siento esto. Y si yo siento esto, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿No? Entonces, esta conciencia que a veces un cuerpo que está en un estado desequilibrado, que llamamos enfermedad, no está viendo, un terapeuta te tiene que apoyar, te tiene que guiar, te tiene que acompañar en el proceso para que, dependiendo de lo que te toca, aprender y entender, pues tengas acceso a eso, ¿no? No todos entendemos todo, ni todos estamos hechos para la misma terapia, eso es cierto, ¿no? La arteterapia, la medicina tradicional mexicana, la herbolaria, o sea, hay diferentes maneras de poder aproximarse. A mí me gusta la medicina natural y dentro de la medicina natural, pues la fitoaromaterapia, que es el uso, el empleo terapéutico de las plantas, ya sea de sus aceites esenciales, que es la aromaterapia, o bien de todas las posibilidades, como es la herbolaria y la fitoterapia. Entonces, por ahí va. Y es extraordinario porque aparte de que te ayuda, bueno, yo con usted he aprendido que pues prácticamente muchas de las emociones, pues hay un desequilibrio, obviamente, en nuestro cuerpo, entonces es cuando desarrollamos estas enfermedades, ¿no? Entonces, creo que algo maravilloso y extraordinario que tiene los aceites esenciales es que trabajan en la emoción, trabajan en la emoción. Entonces, usted a mí me enseñó a hacer fórmulas, a hacer a las adecuadas, a las medidas necesarias y todo eso, y hay un muy buen resultado, porque por ejemplo en Caranzán, pues así que yo hago, personalizo lo que es el aceite esencial, precisamente enfocado a la emoción que la persona necesita trabajar, ¿no? Entonces, una de las que más me encanta, y no sé si nos podría dar un poquito nos podía introducir un poquito con lo que es la lavanda, maestra. O sea, la lavanda es maravillosa. Platíquenos, porque con la maestra vamos a aprender lo que es historia, lo que es bioquímica y todo. O sea, abarca todo, mi maestra.
Gracias. Pues mira, la lavanda es uno de los aceites más emblemáticos dentro de la aromaterapia. Y muchas personas como que no conocemos a profundidad por qué, ¿no? Hay un porqué y es un porqué histórico, como justamente lo acabas de decir. El porqué histórico es realmente un accidente, ¿no? Que ¿Ok? sucede en un laboratorio para un químico francés, René Mauricio Gattefossé, y este personaje sufre una quemadura por una explosión en un laboratorio. Él no estaba trabajando directamente con los aceites esenciales, él era perfumista y quería desarrollar una empresa novedosa, digamos, dentro de la perfumería. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Y entonces a partir de esto, pues él empieza a trabajar con muchos productos en su laboratorio. Sucede la quemadura y él, accidentalmente, entre comillas, empieza a tratar su quemadura de laboratorio con aceite esencial de lavanda, ¿no? Y él ve que los tratamientos médicos de la época, comparado con aplicaciones con aceite esencial de lavanda, pues evidentemente los tratamientos médicos no dan nada a favor y el aceite esencial de lavanda sí. Él se enfoca mucho en esta cualidad que lo salva de una enfermedad en aquella época y ahora, una enfermedad mortal que se llama gangrena gaseosa. La Ok. gangrena gaseosa es una infección secundaria a una quemadura y en esta condición, bueno, pues hay que hacer la amputación, ¿no? Y si esa gangrena sigue dispersándose por todo el organismo, pues obviamente va a llegar un punto en el que muere. Y ese era el final que se estaba esperando para René Mauricio Gattefossé. Sin embargo, con tratamiento de lavanda se para la gangrena gaseosa, que es una infección bacteriana, y entonces él se queda muy, muy sorprendido. Gracias a eso empieza a estudiar desde la química, desde su formación como ingeniero químico, la composición de la lavanda y entonces él y otras personas vamos a decir lo que siempre decimos. El aceite esencial de lavanda es el buen trabajador. No tienes aceites, compra lavanda, no te gusta la lavanda, pero nada más puedes comprar uno, compra lavanda de todas maneras. Vas a usar lavanda a pesar del terapeuta, a pesar del usuario, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque la lavanda va a ser un aceite esencial que siempre va a dar los elementos que el cuerpo necesita. Esto obviamente por su composición química, que no me voy a meter ahorita en ello. Sin embargo, el aceite esencial es muy, muy versátil y ha tenido un impacto muy importante sobre todos los sistemas corporales, ¿sí? Una capacitación buena en aceites esenciales siempre te dice cuál es el impacto del aceite esencial en el sistema nervioso, en los estados emocionales, en el sistema urinario, en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo-muscular, en cada sistema corporal. Y el aceite esencial de lavanda junto con otro, que es el aceite esencial del inaloe, paréntesis, el aceite ritual mexicano que se saca de un copal, ¿sí? Estos dos aceites esenciales, el aceite esencial de lavanda, junto con el aceite esencial del inaloe y un tercero, el palo de rosa, son Ok. los aceites esenciales que tienen esta combinación de productos químicos, de moléculas adecuados para hacerlos los buenos trabajadores. Entonces, antes yo decía siempre empieza con lavanda, ahora digo siempre empieza con linaloe, que es el aceite mexicano, ¿no? La lavanda es una planta que vive en el Mediterráneo, básicamente lo que es el sur de Europa, el norte de África, y el inaloe es un tipo de copal que crece en México en un río que se llama el río Balsas, alrededor en los márgenes del río Balsas, y es un tipo de copal muy importante en la medicina tradicional mexicana, lo que tiene que ver con las limpias, lo que tiene que ver con aromatizar el pan, curar el susto, ¿no? Todo este tipo de cosas importantes que hacen los copales en México. Y de este copal, específicamente, en México se obtiene un aceite esencial, que es el aceite esencial del inaloe.
de Linaloe. Le digo que con usted siempre estoy aprendiendo, porque aparte de que nos habla de lo que es el aceite, nos habla de historia, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me enamoró en sus clases, o sea, que me hace que sus clases se disfruten, porque también es importante saber historia, ¿no? Saber las bases y los fundamentos, porque pues detrás de nosotros hay demasiadas personas que ya estuvieron trabajando, ¿no? En investigando, trabajando y con la misma experiencia que les vuelve la sabiduría, ¿no? Entonces, con usted, maestra, siempre estoy aprendiendo. Igualmente, muchas gracias. Muchas, Y muchas. pues, ¿qué otro aceite es de sus favoritos? Bueno, yo sé que usted tiene inmensidad, pero ¿cuál es otro de los aceites que para usted es como la canasta básica? Ya mencioné tres, ¿no? Lavanda, linaloe, palo de rosa. Esos son muy buenos porque son sutiles, trabajan despacio pero muy profundo y van a terminar equilibrando al cuerpo en términos generales. Estos tres aceites esenciales que acabo de mencionar son equilibrantes del sistema nervioso, que es algo muy importante en una enfermedad. Cuando una persona presenta algún tipo de desequilibrio, lo que tenemos que hacer es equilibrar al sistema nervioso, en todo caso sedarlo, para que a partir de esa sedación y de este exceso de actividad intelectual, mental, emocional, cognitiva, pues las personas puedan un poco bajar esa actividad y permitir que el cuerpo se exprese. Si somos muy mentales, lo único que se expresa es justamente esta actividad. Y entonces estos tres me gustan, digamos, en ese sentido. El romero y la menta serían otros de los interesantes, pero ellos funcionan de otra manera. Esos serían aceites muy estimulantes, ¿no? La parte cognitiva, la parte mental, la parte lógica, todo lo que tiene que ver con memoria, recuerdos, aprendizaje, todo lo que está ahí con lo que ahora llamamos las neurociencias, ¿no? Va a estar justamente estimulado por aceites como el romero, como la menta, el eucalipto, por ejemplo, la albahaca, que serían estos aceites que me van a poder dar este empujoncito, digamos, que yo necesito. Sin embargo, estos que acabo de mencionar, excepto el eucalipto, todos los demás tienen contraindicaciones en su uso. La menta, la albahaca, el romero están contraindicados en personas hipertensas, por ejemplo, porque ellas ya están muy activas y cuando yo les pongo, pues obviamente las activo más. Entonces, la hipertensión es obviamente un resultado de un cuerpo que quiere hipertrabajar. Para eso desarrollo mi hipertensión. Entonces, si yo no cedo de entrada a esa persona y la sigo activando para que siga dando resultados corporales, físicos y también de tipo mental e intelectual, pues nunca estoy favoreciendo el descanso. Y desde el punto de vista terapéutico, pues eso no se puede. Quizá el día a día me exige que yo esté todo el tiempo activa. Pues sí, pero el cuerpo no es de plástico, no somos robots, ¿no? Somos organismos que tienen un ciclo circadiano de actividad diurna y de reposo y reparación nocturna, ¿no? Esto es lo que se llama el ciclo circadiano mediado por nuestro sistema nervioso y a partir de allí es donde un terapeuta va a entrar a poder equilibrar y hacer que el cuerpo se autorregule y en función de esto, pues las aportaciones que nosotros hagamos de aceites esenciales irán en ese otro sentido. Hay otro aceite que me gusta mucho desde el punto de vista también espiritual, mental, que es el aceite esencial de incienso, Incienso. ¿no? Que ¿Y es, qué nos incienso, maestra? Ese me enamora, me encanta. que es en acción terapéutica muy parecido al linaloe. Ok. Uno es un copal mexicano, que es el linaloe, el otro es un copal, un incienso africano, que es el aceite esencial de incienso, ¿no? Hay otro que forma parte de esta triada, que es el aceite esencial de cedro, y Ok. hay otro más que es el aceite esencial de copaíba, ¿no?
ahí estos va. aceites van a funcionar también de una manera muy interesante porque todos permiten accesar a lo que llamamos estados alterados de conciencia. La meditación, la introspección, lo que tiene que ver con la conexión espiritual, lo que tiene que ver con el autoconocimiento, son este tipo de aceites que acabo de mencionar y hay otro que se cuece aparte, el aceite esencial de rosa, El ¿no? aceite esencial de rosas, claro. El aceite esencial de rosa tiene esta sutileza, pero al mismo tiempo poder, el poder de la energía femenina, obviamente en acción, para poder brindar desde esta energía el apoyo, el sostén y el regazo de una madre. Entonces hay que hacer una manera, por así decirlo, de vislumbrar pues las posibilidades tanto energéticas como fisiológicas, como terapéuticas de lo que una persona va recibiendo cuando se expone al olor de los aceites esenciales. Por eso, bueno, mencionaban que cuando hay así algún suceso medio traumático, se puede trabajar con aceites, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, que nos habla de lo que es el arquetipo, de lo de que es el aceite de rosa, pues ahí entiendo cuando hay un traumatismo o algo así tan fuerte, entonces el aceite de rosa, pues lo que te da es ese abrigo, ¿no? Que muchas veces es lo que necesitamos, porque ¿con quién vamos? Pues con mamá, ¿no? A los que estamos afortunados en este momento a tenerlo, pues mamá, ¿no? Sin embargo, pues vea que apoyo, ¿no? El que el aceite de rosas pueda apapacharte en ese momento, ¿no? Sí, es algo que normalmente parece que no se expone, parece que no se entiende, pero un aceite esencial tiene impacto sobre nuestros diferentes cuerpos, ¿no? Puede hacer muchas cosas a nivel físico, como antiinflamatorio, como antiséptico, pero también hace mucho efecto, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Para el miedo, para la ira, para la incertidumbre, para la intranquilidad, lo que llamamos las oscilaciones del ánimo, e incluso con los copales, el incienso, vamos a tener un impacto también sobre nuestra esfera espiritual, ¿no? Entonces, saber manejar estas diferentes propuestas, obviamente requiere una capacitación, obviamente requiere un conocimiento del aceite esencial, de que conectemos con él. Hay métodos de olefacción muy importantes, tanto para el chamán como para la persona que quiere hacer un perfume. Todo depende de cómo nos queremos acercar al aceite esencial y a partir de estos métodos de olefacción, que son métodos de reconocimiento, ¿no? Donde nosotros entendemos el mensaje que nos está dando el aceite esencial, porque recordemos que esto viene de una planta. Entonces hay un mensaje que la planta hace para comunicarse con los depredadores, con los polinizadores, con los enamorados, ¿no? Con un montón de personas. Ajá. Exacto, entonces el aceite esencial es un mensajero. Cuando nosotros olemos este aceite esencial, entendemos el mensaje. Entonces hay que saber oler los aceites esenciales para evidentemente que nosotros llevemos nuestro trabajo como terapeutas, como mezcladores, como formuladores a nivel físico, a nivel emocional o incluso a nivel espiritual e incluso a nivel energético, ¿no? Hay que saber cuál es el mensaje, hay que destapar y oler y hacer ciertos tipos de protocolos que me van a ir llevando de una manera adecuada para poder leer, escuchar, oler el mensaje real que un aceite esencial me está dando. Algo que me encanta que usted mencionó ahorita es de que el aceite esencial necesita un protocolo. O sea, desde la primera vez de que tú estás, o así que conectando con él, la primera vez que lo vas a oler, todo eso, usted nos ha enseñado eso, no, yo ahí aprendí con usted, ¿no? Y también es bien importante, pues realmente algo que me fascina y me encanta de ustedes que habla de la historia de lo que es
la planta o de dónde proviene ese aceite esencial. Entonces, ahora entiendo, porque cuando entiendo la historia de esta planta o de dónde se trae ese aceite esencial, es que conecta con esa emoción. Así es muy interesante porque queremos acostumbrarnos a tener las cosas de forma aislada. Tengo dinero, lo compro. Sin embargo, Ajá. nosotros pocas veces conectamos con que un aceite esencial es el producto metabólico de una planta, que tiene una historia, que vive en un sitio y que tiene relaciones. Y entonces, Ujú. cuando nosotros sacamos ese aceite esencial, tenemos acceso a todo eso. Es por eso que los aceites nos impactan de una manera tan profunda o tan ligera, todo depende, ¿no? Sí, sí, sí. Todo Todo depende, depende, todo todo depende, depende. todo depende. Perfecto. Y pues Maestra, la, no, la escucho, la escucho. la idea, la propuesta es, sí, capacítense por favor, porque a partir de eso es que ustedes van a tener un acceso real a todos los niveles de el uso de los aceites esenciales. Podemos utilizarlo, mal utilizarlo como un producto decorativo, pero realmente este es un producto terapéutico y para eso se necesita capacitación. Pues sí, porque al final de cuentas, ¿cuántos kilos se utilizaron para simplemente tener esta botellita, ¿no? Entonces, realmente, si se está sacrificando tanta, se puede decir flor o tanta de donde se extraiga, pues que valga la pena, ¿no? O sea, hacer lo que realmente valga la pena, ¿no? Como usted decía, si los aceites esenciales nos hablaran, ahora sí que nos dirían. Bien, sí es. Entonces, ese es el propósito. El propósito de estas entrevistas es realmente hacer conciencia y saber que tenemos gente de gran valor, profesores, catedráticos, maestras egresada de la UNAM. Así que eh, mi más profunda respeto y admiración. Entonces, me encanta su integridad, me encanta su ética y la manera en la que usted es docente, ¿no? Así que, maestra, ¿tenemos clases actualmente? Sí, estamos ahora en un curso, en un diplomado, que es el Diplomado. uso de los aceites esenciales por sistemas corporales. Estamos ahora revisando los aceites esenciales del sistema nervioso, cómo se impacta a través del nervio vago, y de allí hacer una propuesta evidentemente de impacto y de sostén para patologías importantes del sistema nervioso. Terminamos en diciembre y para marzo empezamos con sistema endocrino. Nos vamos a ir por cada uno de los sistemas, Ahí. dando los aceites esenciales que impactan de una manera más importante, pero también, y esto es resaltable, ¿cuál es la manera más importante de hacer llegar los aceites esenciales a nuestro sistema? Y entonces para el nervioso, cuando tú quieres impactar, apoyar, sostener el trabajo del sistema nervioso, la vía olfatoria, ¿no? Entonces, cada sistema tiene sus propios protocolos de acceso, su vía de acceso, y a partir de la vía de acceso, las propuestas para que el producto final sea un producto adecuado para trabajar justamente en lo que nosotros queremos. La vía oral ni siquiera está buena para el aparato digestivo, ¿no? Ajá, sí, 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 Si sí, sí. nosotros nos vamos a la vía respiratoria, a la vía olfatoria por sistema nervioso y dejamos que el sistema nervioso sea el rector y ejecutor de la actividad corporal, pues entonces no necesitamos más que un digestivo que esté de veras sincronizado con el nervioso y tan tan. Y ahí está. Maestra, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con usted, aprender con usted. Realmente no estamos casados con lo que es con ninguna compañía de aceites esenciales. Más bien, el propósito de esta entrevista es que realmente te eduques. Sea el que, como decían, el que tiene el conocimiento con cualquier aceite esencial, va a saber crear lo que es al fin de cuentas la terapia De a hecho, favor.
¿no? De hecho, yo diría, si estás en una compañía de multinivel y esto te inspira y te provoca, pues, querer conocer más, eres súper bienvenido, ¿no? No estamos en contra de las empresas de multinivel. Lo único que queremos es ofrecer una capacitación para que la venta sea una venta consciente, una venta Con ética, ¿no? ética y conciencia para aceites esenciales, así sea. Muchísimas gracias, maestra Eva. Estoy aquí en la Ciudad de México, maravillosa Ciudad de México, acabo de llegar, así que estoy muy contenta. Estamos transmitiendo desde aquí y fue un placer estar aquí con mi maestra Eva Obregón. Gracias. Gracias. Gracias, Un chicos. abrazo Gracias. a todos. Un saludo y un abrazo a todos y cada una de las personas que nos acompañaron o que nos van a ver al ratito. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a maestra todos. Eva. Gracias a ti. Gracias, gracias. Excelente día. Gracias. Igualmente, gracias.